tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Consumo TIC en el que conversamos con las voces más relevantes del sector de las telecomunicaciones, la radiodifusión y el ecosistema digital. Hoy le doy la más cordial bienvenida a Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano regulador que a lo largo de 11 años ha sido el árbitro de uno de los sectores de la economía mexicana más importantes. Comisionado presidente, gracias por aceptar la invitación a charlar en este espacio. ¿Cómo está? Hola Guadalupe, buenas tardes. Pues más bien gracias a ustedes por darnos el espacio para platicar contigo y con la audiencia de Consumo TIC. Es siempre un gusto platicar. Comisionado Juárez Mojica, hoy el IFT está en el ojo del huracán. Se aprobó una reforma constitucional que declara su extinción, pero mientras eso sucede, es decir, hasta que entre en vigor la correspondiente ley secundaria, el órgano regulador seguirá operando y tiene la obligación de cumplir con el mandato que la propia Constitución hoy le otorga. Pero lo tendrá que hacer con un drástico recorte presupuestal, eh, 500 millones de pesos para realizar 1,001 tareas en 2025. En un posicionamiento reciente, el IFT ya enlistaba algunos de los proyectos que se comprometen con este presupuesto, pero la pregunta es, ¿cómo le va a hacer el IFT, comisionado presidente, para qué sí le va a alcanzar? Es decir, entiendo que tendrán que priorizar proyectos, tareas, actividades y pues preguntarle cuáles son las que sí o sí tendrá que realizar en 2025 el instituto, comisionado. Muchas gracias. Gracias Guadalupe, pues como bien lo dices y haciendo memoria de cómo han venido desarrollándose los acontecimientos, desde el 5 de febrero de este año se presentaron diversas iniciativas. Una de ellas, esta que se denominó como de simplificación orgánica, contempla la extinción del IFT junto con otros organismos autónomos y ya en el proceso legislativo, lo que fue al final de cuentas aprobado por el constituyente permanente y que se está pues prácticamente ya solo esperando la publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que establece es que a los 180 días de la entrada en vigor de las leyes secundarias, de la legislación secundaria, es cuando se ve extinguir el IFT. Entonces, pues eso todavía nos lleva a que, pues por algunos meses del 2025, el instituto sigue teniendo, pues sigue existiendo con el mandato constitucional que tenemos, que es el del desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y en ese entendido, pues nosotros hemos seguido realizando las labores, que eso incluye, por ejemplo, enviar a la Secretaría de Hacienda un presupuesto para el año 2025. Se proyecta para todo el año porque en su momento, si no se concluye, pues se van a transferir esos recursos que incluiría lo que en su caso no se haya ejercido todavía de presupuesto. Este, la Secretaría de Hacienda envió nosotros solicitamos 1,680 millones, exactamente el mismo presupuesto que para 2024. Eso fue enviado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados en una opinión que también emite la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, que es la que normalmente revisa nuestro presupuesto del IFT. Ellos opinaron favorablemente sobre ese presupuesto. Sin embargo, ya en la comisión de presupuesto y en el pleno de la Cámara de Diputados, pues vimos que se hizo una reducción de 1,680 a 500 millones. Es pues prácticamente el 30% de lo que pedimos, Guadalupe. Sin embargo, si hacemos una comparación en términos reales, o sea, tomando en cuenta la inflación de lo que tuvo el IFT en 2014, que digamos que fue el primer ejercicio ya completo del IFT, en aquella ocasión se asignaron 2,000 millones de pesos, y si consideramos una inflación de enero del 14 a noviembre del 2024, que es la última que tenemos en el INEGI, que ha sido del 62%, pues estamos hablando que nos están asignando prácticamente el 10%.
de lo que tuvo el IFT en aquel ejercicio 2014. Y eso, como bien lo señalas, pues nos lleva a que tenemos que hacer ajustes al presupuesto. Hemos determinado que lo prioritario debe de ser pues seguir cumpliendo las funciones sustantivas del IFT, porque hoy por hoy tenemos ese mandato constitucional, y lo otro, los derechos laborales, que de hecho también, dicho sea de paso, está contemplado en la reforma constitucional que recién se aprobó. Dice que a excepción de los comisionados, que ahí sí claramente señalan que terminan los nombramientos, el resto del personal dice se respetarán los derechos laborales. Entonces, lo que vamos a hacer, Guadalupe, es priorizar eso, que sigan, digo, con ciertas restricciones también hay que decirlo, pero que sigan, por ejemplo, cuando hay una denuncia de interferencias perjudiciales. Pues es un tema bien relevante que puede estar incluso implicando algún servicio, pues, de misión crítica, que puede incluso involucrar entidades de seguridad nacional. Esas visitas de verificación y monitoreo del espectro radioeléctrico vamos a tener que seguir realizándolas, aunque con estos recursos limitados, tenemos que seguir cumpliendo con las obligaciones pues patronales que tiene el IFT con todos los colaboradores, y recortar pues básicamente varios proyectos que estaban contemplado, que de hecho así los habíamos enviado a la Secretaría de Hacienda y posteriormente a la Cámara de Diputados, que estaban contemplados con cierto presupuesto, pues ahora ya no nos va a alcanzar para realizarlos. Puede ser, por ejemplo, la ENDUTI, Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, el programa ProRadio, Lupita, que nos hemos ido a varias comunidades apartadas a hablar en qué consisten las concesiones de uso comunitario e indígena, tanto para radio, televisión como acceso a Internet. Pues tenemos que ese tipo de proyectos que implican destinarle recursos adicionales, pues los vamos a tener que dejar en segundo término, porque la prioridad es las funciones sustantivas y los derechos laborales. Licitaciones, comisionado, hay algunas en puerta, por ejemplo, pienso en la licitación de espectro óptimo para servicios 5G, que pues ha estado a lo largo de este año pues en consultas y ahí qué pasaría, por ejemplo, con los procesos de licitación. Hay algunas, Guadalupe, que por ejemplo, y no solamente en licitaciones, sino también en otros proyectos, que ya de hecho, como en su momento se hicieron contrataciones plurianuales, pues eso ya se tiene contemplado, ya está comprometido. Eso en su caso seguiríamos adelante. Es el caso, por ejemplo, para la licitación que señalas, ahí ya no va como que implicar una erogación adicional de recursos, por lo que esas en principio estaríamos pensando que por esta reducción de presupuesto, pues no estaríamos cancelándola, digamos. Sin embargo, sí para licitaciones posteriores que pudieran implicar nuevamente contrataciones y erogaciones de recursos, pues a lo mejor esas las vamos a poner en una prioridad diferente, digamos. Claro. Hace un momento mencionaba algo súper relevante, los derechos laborales de las personas trabajadoras del instituto. Quisiera preguntarle, ¿cuál es el presupuesto que se destina precisamente para solventar el pago de salarios? ¿Cuántas son las personas que actualmente trabajan en el IFT y que pues ahora, queramos o no, se encuentran definitivamente en un estado de incertidumbre? Porque pues bueno, insisto, con 500 millones de pesos, ¿qué se puede hacer? Mira, para que te des la plantilla laboral que tiene el IFT, que además también es aprobada por la Cámara de Diputados y en su momento se realizó, pues considerando todas las atribuciones adicionales que tiene el IFT, protección a los usuarios, las audiencias, competencia económica, porque estas, pues en su momento no las tenía la COFETEL, digamos. Entonces, en su momento se hizo ese estudio muy detallado de qué personal se requería y se llegó a un poco más de 1,400 personas colaboradoras. Es lo que hoy tenemos. Sin embargo, también lo que estamos ahorita considerando es que aquellas plazas que tenemos vacantes, pues a lo mejor no hay que
hay que mantener las vacantes para tratar de economizar el recurso que se le tiene que destinar a la nómina y más o menos de lo que estamos hablando por pura parte de las remuneraciones de los servidores públicos es un poco más de 1,000 millones, Guadalupe. Más o menos de eso anda nuestro presupuesto. Vamos a ver cómo, por ejemplo, con estas, digamos, congelar esas plazas vacantes, pues se empiecen a generar como que economías y pues eso tratar de hacer rendir lo más que se pueda estos 500 millones que nos están asignando. Pero, comisionado, pero entonces las cuentas no dan, No, para, no, no, a ver, ¿no? en términos reales, ahorita estamos arrancando con un esquema deficitario, nada más por la parte de recursos humanos y las Claro. remuneraciones. Estamos en déficit. Así es, así es. Y cuando hablamos de dar precisamente esa, garantizar los derechos de las personas trabajadoras, pues ahí es en donde, insisto, ¿no? Está el verdadero meollo del problema porque estamos hablando pues de que no hay un recurso para mantener esa plantilla laboral. En este sentido, quisiera preguntarle, al final esto no se acaba hasta que se acabe, usted bien decía, de todos modos el IFT tiene que seguir operando, tiene un mandato constitucional que cumplir y preguntarle, ¿podría darse una fuga de talento anticipada? Es decir, que las personas digan, yo ya no quiero seguir trabajando aquí. Eso implicaría al final que para menos personal, las mismas tareas, los mismos mandatos. ¿Qué pasa ahí? Pues ese riesgo puede ocurrir. De hecho, si hacemos un poco de memoria también, en términos reales, el IFT ha tenido canceladas las remuneraciones desde el año 2018. No ha habido ningún incremento, ni siquiera tomando en cuenta la inflación. Y pues terminamos siendo, Guadalupe, poco competitivos respecto a la oferta laboral que puede haber afuera. Ha habido ya colaboradores muy talentosos que encuentran una nueva posición afuera o incluso varios se han ido al extranjero a estar colaborando, pues un escenario como el que ahora estamos viviendo también pudiera incentivar ese tipo como dices, de fuga de talentos institucionales y algo que me parece sumamente lamentable porque de hecho, pues el Estado mexicano ha invertido en la formación de estos colaboradores y se han realmente convertido en expertos en sus áreas de especialización. Entonces, eso podría ocurrir. Sin embargo, yo lo que te diría, el esfuerzo institucional que estamos haciendo, pues es privilegiando incluso lo que dice la reforma constitucional, respetar esos derechos laborales, pues para tratar de retener el talento. De hecho, pues tenemos una estrategia que así se llama, retención de talento. Y pues vamos a hacer el esfuerzo para que eso se mantenga, pero también las plazas que se vayan liberando, pues no estaríamos necesariamente, a menos que sea sumamente crítico mantenerla, pues a lo mejor buscando hacer rendir y generar esas economías, pues a lo mejor no contratarlas al menos al principio. Claro, claro, claro. Comisionado, en otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum pues, ha dicho mucho sobre lo que ella piensa sobre la autonomía de los órganos reguladores, pero recientemente insistió en que, en su opinión, no funcionó esta autonomía para cumplir con el objetivo de reducir la presencia de monopolios, así lo dijo ella, en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Quisiera preguntarle qué nos puede decir al respecto, porque, pues bueno, el IFT ha sido siempre muy vocal en cuanto a lo que se ha hecho en materia de regulación asimétrica, las diferentes disposiciones para el sector de la redifusión, pero nos podría comentar qué opina sobre estos dichos de la presidenta. Pues mira, muy respetable todas las opiniones, pero en el caso de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, tú recordarás, Guadalupe, que en la reforma constitucional del 2013 se establece expresamente, y fue de los primeros proyectos del IFT, que se tenían que definir a los agentes económicos preponderantes, tanto en telecomunicaciones como radiodifusión, con un enfoque muy práctico. A ver, el que tenga más del 50% en términos de ingresos, de usuarios, de tráfico, de audiencia es agente económico preponderante y el IFT le establece regulación asimétrica.
Eso efectivamente se cumplió en términos de la reforma. Y una cuestión que me parece que fue un gran acierto del IFT en el 2014 es que se establece que cada 2 años se van a estar revisando cuál ha sido el impacto en términos de competencia de las medidas asimétricas para en función de eso, pues hacer los ajustes que se requieran para modificar, eliminar incluso alguna medida o agregar otras condiciones que se consideren. Eso se ha venido así realizando y yo creo que para poner esto con ciertos datos duros, nada más para que te des una idea, en términos de banda ancha fija, pues el agente económico preponderante ha perdido participación de mercado a nivel nacional de 34 puntos porcentuales. O sea, pasó de tener como el 73% a tener actualmente como el 39%. O sea, ha sido una reducción muy significativa. En términos de banda ancha móvil, el acceso a Internet que tenemos en los celulares, ahí ha perdido 19 puntos. O sea, ahí hay, por ejemplo, un reto todavía que tenemos que seguir abordando. Y lo que estamos haciendo, y por eso mencionaba lo de las revisiones bienales, es pues viendo justamente cómo han impactado las diversas medidas para en función de eso hacer ciertos ajustes que se requieran. Acabamos de hacer la última, la tercera revisión bienal en telecomunicaciones y pues estamos viendo con ese diagnóstico qué ajustes tenemos que hacer y estamos en el proceso de implementación de lo que se determinó en estas medidas, en esta tercera revisión bienal. Hay cosas creo que bien relevantes precisamente en la parte móvil. Se establece un nuevo plazo de 5 años para el roaming o el servicio de usuario visitante regulado por parte del agente económico preponderante. En términos de usuarios, se establece que todos los equipos se tienen que establecer, se tienen que entregar de manera desbloqueada para que puedan utilizarse en cualquier red. Se establece también que no puede haber beneficios cruzados entre la compra o adquisición del dispositivo y el servicio de telecomunicaciones que se ofrece, aunque ya lo habíamos dicho en la segunda revisión bienal, que serían contratos, digamos, separados para el equipo y para el servicio. Ahora se dice que no puede haber esa entrega de beneficios como que cruzados y se establece también que no puede haber plazos forzosos en la provisión de los servicios. Entonces creo que son ajustes que se están haciendo buscando que el equipo, que el mercado sea más competitivo, porque eso al final de cuentas, Guadalupe, pues es lo que beneficia a los usuarios. Yo creo que el hecho de tener una disminución en estos 11 años del IFT, una reducción de precios de telecomunicaciones del 33%, cuando la inflación ha sido del 66%, pues es gracias a que hay más competencia. Entonces creo que esas son algunas de las cuentas que puede entregar el IFT en estos 11 años y que al final de cuentas se trata de que la gente se vea beneficiada. Claro. Hace un momento me decías sobre esta continuidad de tareas sustantivas que el IFT va a seguir realizando. Entiendo entonces que la revisión, la verificación del cumplimiento precisamente de esta regulación asimétrica es una de esas tareas que el IFT pues tendrá que mantener hasta que llegue el momento de la extinción. Sí, 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 es de las cosas que tenemos que mantener. Lo que es que yo creo que todo lo que se hace con el equipo del IFT, que no implica pues contratar un experto externo o contratar cierto equipamiento, etcétera, pues eso hay que seguirlo realizando. Hay personal altamente capacitado para hacer incluso estudios, reportes, las verificaciones, supervisiones, etcétera, y eso son de las cosas que tenemos que mantener. Claro. Hay una frase por ahí que dice que río revuelto ganancia de pescadores, comisionado. Quisiera preguntarle, hay algunas voces que ya dijeron, pues ahora que ya el México no va a tener un órgano regulador autónomo que impuso una regulación asimétrica a partir de una declaración de preponderancia, pues que se levante la preponderancia, ¿verdad? Ya, eso ya es cosa del pasado, hay que eliminarlo.
¿Estaría usted de acuerdo con algo así, viendo desde su posición de regulador, pero sobre todo desde que el momento en el que se impuso esta regulación hace 11 años, a partir de la entrada del IFT como regulador, una de las tareas y actividades, en mi opinión, más relevantes y más difíciles, porque nos tocó vivir muchos años que hablábamos de la litigiosidad, de esas empresas que seguían teniendo una amplísima participación de mercado sin que hubiera nada más que se moviera y fue un gran trabajo. Al final, le insisto con la pregunta, ¿usted estaría de acuerdo en que una vez pasado todo lo que viene, pues se levante esa regulación asimétrica? ¿Estaría México en condiciones de ya no tener esa condición de preponderancia? Fíjate que no me voy a pronunciar, Lupita, sobre lo que pueda ocurrir después de la extinción del IFT, porque Ok. ya ahí quienes sean los tomadores de esas decisiones van a definir pues cuál será el modelo que quieren para el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión en el país. Pero sí quisiera hacer algunas reflexiones sobre el tema de regulación asimétrica en general. Tú recordarás que cuando la COFETEL, bueno, teníamos la COFETEL como órgano regulador de las telecomunicaciones y para efectos, por ejemplo, de hacer la declaratoria de poder sustancial, pues estaba la COFECO. Había, digamos que una especie también de doble ventanilla para la regulación asimétrica, porque la COFETEL podía establecer esas reglas hasta que hubiera una declaratoria por parte de la COFECO. Estuvimos, a mí en su momento me tocó participar en ese proyecto, estableciendo reglas o regulación asimétrica a Telmex, porque había sido identificado como operador con poder sustancial en varios poderes, en varios mercados relevantes. Sin embargo, una vez que ya había hecho su trabajo la COFETEL, que se emitió y se publicó la resolución, en su momento hubo un litigio en contra de la declaratoria que había sido emitida por la COFECO y pues como el sustento para la resolución de COFETEL era precisamente esa declaratoria de la COFECO, tuvimos que dejar sin efectos esa regulación asimétrica. No pasó lo mismo con la preponderancia, aunque también ha sido sujeto a la revisión judicial, pues se trata de reglas que siguen vigentes, que se han venido implementando y que creo que con números, pues podemos decir que ha tenido impacto en el mercado. O sea, como te decía, 34% de reducción en participación de mercado a nivel nacional en banda ancha fija, 19% de reducción a nivel nacional también en banda ancha móvil, pues creo que nos habla de que el entorno de las telecomunicaciones, el mercado de las telecomunicaciones está fortaleciendo el nivel de competencia y pues creo que eso es algo que se traduce en el beneficio de los usuarios. Eso es lo que nos ha llevado a tener servicios más accesibles. Claro, claro, claro. Comisionado presidente, a lo largo de 11 años, el IFT ha sido objeto de filias, de fobias, y como cualquier árbitro, pues algunas veces ha sido amado, otras veces ha sido odiado. Lo cierto es que hoy, ante la inminente extinción de este órgano, pues logró lo que pocas veces se ve en este sector, y es que todas las partes coinciden en que el IFT no debe desaparecer, que México debe seguir teniendo un órgano regulador autónomo que fue reconocido a nivel internacional, que ha generado pues algunos de los resultados que usted ya nos comentaba. ¿Qué le puede decir hoy el presidente del IFT a las empresas reguladas, a los concesionarios, a las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones, a las audiencias? Hoy que nos encontramos en este momento en que, insisto, pues ya es inminente lo que va a suceder, pero bueno, un mensaje del presidente de la institución a quienes están siendo regulados hoy todavía por esta institución. Como bien lo dices, ya de hecho acaba de ocurrir antier, me parece, la última como que fase, que era la declaratoria de constitucionalidad por parte de la Cámara de Diputados. Entonces estamos a que en los próximos días pues se va a publicar este decreto en el diario oficial de la Federación. Yo lo que te diría es que vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, porque además no hay de otra, hasta que se consume la extinción en términos del propio decreto y de la ley secundaria, y que pues vamos a hacer una
transferencia de funciones de la manera más responsable posible, con total transparencia, para que todos los trámites, asuntos que puedan estarse entregando como no concluidos, pues porque también algunos de estos pueden tener plazos legales, etcétera, pues puedan tener continuidad y que en la medida de lo posible, pues el sector no se vea afectado con motivo de la transferencia. Entonces, creo que en eso tenemos que trabajar en una transición ordenada, pues para que el sector siga funcionando. Claro. Pues, comisionado presidente, le agradezco muchísimo. No sé si quisiera agregar algo más a esta conversación que hemos tenido y que le agradezco muchísimo. No, pues nada más reiterar eso. Nosotros, mientras sigamos con una obligación legal, la vamos a tener que seguir cumpliendo. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Y vamos a procurar que ese tránsito sea lo más ordenado en beneficio de todo el sector, telecomunicaciones, radiodifusión y por supuesto los usuarios y las audiencias. Esa es nuestra misión en este momento. Comisionado presidente Javier Juárez Mojica, le agradezco muchísimo esta oportunidad, como siempre, el espacio, la deferencia que ha tenido siempre con este espacio, con Consumo TIC, para conversar de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo feo. La verdad es que siempre le agradecemos que ha tenido la disposición de contestarnos siempre. Y eso, créame que es algo que valoramos mucho como periodistas, que siempre nos contestan. Cuando se puede y cuando no también, pero siempre hay una respuesta, lo cual le agradezco muchísimo a nivel personal, a nombre del equipo de Consumo TIC. Y pues bueno, aquí estamos. Yo le decía, esto no se acaba hasta que se acaba, así que seguimos teniendo como fuente principal al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes, Guadalupe, y muy reconocidos también el trabajo que ustedes hacen como Consumo TIC, muy responsable, profesional, y siempre cuenten con nosotros para atender cualquier duda que pueda haber. Muchísimas gracias. Amigas, amigos de Consumo TIC, gracias. Nos vemos hasta la próxima.